Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Ya se nos acaba el año, estamos tocando los últimos días del año casi, así que bueno, me alegro de poder pasar este domingo con vosotros. El domingo anterior estuvimos de viaje con la familia, estuvimos visitando en Madrid a mi hermana y a mis tíos. Tuvimos la oportunidad de poder el domingo ir a otra iglesia y de personas que hace mucho tiempo que no veía, pero bueno, eché de menos el estar aquí con vosotros, ¿vale? Mi intención esta mañana era haber hablado de cómo guardar el corazón, ¿no? O vigilar el corazón en los momentos de abundancia y de aflicción, pero el problema es que no me daba el tiempo, así que esta mañana solo vamos a ver un aspecto, es cómo vigilar el corazón o algunas directrices para vigilar el corazón en los momentos de abundancia, ¿vale? Y este mensaje forma parte de la serie que estoy compartiendo con vosotros acerca de recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Seguramente que esto os ha ocurrido a vosotros en algún momento de vuestra vida, o a alguien que teníais cerca, o en algún momento lo habéis pensado, pero ¿quién no se ha planteado ser bombero? ¿Quién no ha querido ser bombero, no? Yo, por lo menos, yo no he querido ser bombero, pero sí he conocido a mucha gente que tenía como objetivo de vida convertirse en bombero, por dos razones. La primera, que suelen trabajar turnos de 24 horas y luego tienen como 4 o 5 días libres. La segunda, porque tienen un sueldo, o tenían un sueldo bastante alto en la época en la que esto ocurría, podían ganar alrededor de los 2.400 euros al mes, o sea que era un sueldo bastante suculento. Y es muy interesante la vida de los bomberos, es súper interesante, porque los bomberos normalmente tienen mucho trabajo cuando tienen trabajo, pero cuando no tienen trabajo suelen tener mucho tiempo libre. Cuando hay incendios son los primeros que tienen que ir, los primeros que tienen que mostrar que sus cualidades, sus capacidades para ayudar, para salvar a la gente, para apagar el fuego, para hacer otras muchas actividades. Pero ¿qué hacen los bomberos cuando no tienen nada que hacer, ¿no? Fijaos qué interesante. El éxito de un bombero, lo bien que puede llegar a realizar su trabajo, depende mucho de lo que hace en los tiempos en los que no está trabajando. Los bomberos normalmente cuando no tienen trabajo no se quedan sentados viendo la tele y comiendo dulces o simplemente esperando, sino que la mayoría de veces los bomberos lo que hacen es, cuando están tranquilos, se dedican a prepararse físicamente. De hecho, tienen gimnasios. En las estaciones de bomberos hay gimnasios. Allí cerca de casa, donde nosotros vivimos, justo en la parte de atrás de la urbanización, hay una estación de bomberos y a veces yo he pasado por allí corriendo y los veo allí entrenando, tienen sus pesas, tienen sus máquinas, incluso fuera tienen como un terreno donde ellos luego, digamos que simulan accidentes o simulan incendios y se entrenan para poder manejar bien esta situación, ¿no? Es interesante, ¿no? En los tiempos de tranquilidad, ellos lo que hacen es entrenar, invierten el tiempo bien. Cuando nosotros hablamos de cultivar el corazón, cuando hablamos de mantenernos cerca de Dios, debemos pensar en algo parecido. Porque al igual que un bombero, no solamente necesitamos estar alertas cuando se ponen las cosas difíciles, ¿no? Cuando viene la adversidad y la dificultad y nos llama a la puerta, sino que especialmente necesitamos estar alertas cuando parece que todo está funcionando bien y la providencia nos sonríe y nos abraza. Es decir, cuando la vida parece que funciona bien y que tenemos todo lo que necesitamos. Y estoy pensando más en el ámbito material, cuando las necesidades más materiales están cubiertas. No solamente hablo de dinero, de comida, sino también nos sentimos bien, nos sentimos físicamente bien o nos sentimos amados por los demás, ¿no? Ahora bien, el apóstol Pablo tiene algo que enseñarnos acerca de esto, ¿no? Acerca de la abundancia y cómo esto se relaciona con nuestra vida. Y él escribió acerca de esto de la abundancia cuando estaba en la cárcel de Roma, ¿no? Qué curioso, ¿no? Hablar del tema de abundancia cuando estaba encarcelado en Roma. Él escribió a los filipenses lo siguiente. Él escribió en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, y los versículos del 12 al 13, él dice, hablando del mismo, dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado
como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y luego él finaliza, ¿no?, en este versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le está escribiendo aquí a estos grupos de creyentes desde la cárcel, está hablando acerca del secreto del contentamiento, ¿no? Pablo dice que él ha encontrado el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Bueno, el contentamiento es un estado donde nos sentimos saciados con respecto a todas las necesidades, ¿no? Especialmente las más profundas de nosotros. Pero en realidad el contentamiento es el resultado de descubrir la plena satisfacción en la presencia de Dios. Nosotros encontramos el contentamiento, y Pablo encontró el contentamiento cuando encontró que era Cristo y que es Cristo quien satisface todas las necesidades más profundas del ser humano. Y no solamente fue algo que él descubrió de una manera intelectual, sino que lo descubrió a través de la experiencia, de la relación con él. Ahora, hay un detalle muy importante, muy interesante que Pablo refleja en estos versículos de lo que él escribe, ¿no? Pablo dice lo siguiente, Pablo dice que el contentamiento es algo aprendido, es algo que se aprende. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a aprender el contentamiento? ¿Cómo aprendió Pablo a encontrar en la presencia de Jesús, en la relación con Dios, algo que satisface de verdad? Bueno, el texto lo dice, ¿no? Dándose cuenta en su propia experiencia que tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de aflicción, el corazón tiende a desvariar y a separarse de Dios creyendo que puede encontrar la satisfacción fuera de Él. Esto es algo que Pablo tuvo que experimentar, que tuvo que vivir para llegar a aprender la realidad que comunica ahí, ¿no? Así que Pablo, por medio de las malas circunstancias y por medio de las buenas circunstancias, aprendió que únicamente Jesús es lo que podía llenarlo de verdadero gozo, satisfacción, identidad y felicidad plena. Ahora, no olvidemos que cualquier tipo de aprendizaje genuino, cualquier forma de aprendizaje requiere de tiempo, no es automático. Aprender algo lleva tiempo. Hay cosas que llevan toda la vida, hay cosas que llevan 3 meses, 4 meses. El contentamiento, el aprender a estar satisfecho en Jesús es algo que lleva toda la vida y no es automático. No es automático, es algo que requiere de una reflexión, de experiencia y de dolor. Hay que sufrir en ese aspecto. Hay que vivir la experiencia de la insatisfacción cuando tratamos de buscar en las cosas materiales lo único que Dios es capaz de dar, ¿no? Además, es algo personal. Nadie puede aprender por otra persona. Hay un dicho que dice, nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? Y a los padres, nosotros como padres, o yo como padre, y la mayoría, nos damos cuenta de esta realidad con nuestros propios hijos. No importa que tú le cuentes tu propia experiencia a tu hijo. Hasta que no la viva, él no va a darse cuenta de esa realidad, ¿no? Así que, como he dicho, el contentamiento es algo que se aprende, ¿no? Así que, si en ambos extremos somos tentados, y somos tentados en tener mucho y en tener poco, somos tentados a minimizar nuestra experiencia de la presencia de Dios, ¿cómo podemos prepararnos para luchar bien contra esa inclinación? Porque es una realidad que hay dentro de nosotros. Es una realidad de fluctuación, de variación que hay dentro de nosotros. ¿Cómo podemos prepararnos para luchar bien contra esa inclinación y aprender como Pablo que Dios es todo lo que necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? Mi intención esta mañana es compartir con vosotros como 4 pilotos rojos, 4 chivatos rojos que nos ayuden a darnos cuenta y a considerar cuando estemos en una situación donde vemos abundancia, tranquilidad, donde tenemos una vida realmente cómoda. Y mi idea es que estas 4 lucecitas te molesten y me molesten para considerar si no estamos empezando a dejar que nuestro corazón se incline hacia otro sitio, ¿no? Porque nuestra tarea de por vida va a ser la de cuidar nuestro corazón para Dios. Esa es una tarea de por vida. Es algo que forma parte de la vida cristiana y va a ser nuestra lucha, ¿no? No vamos a estar solos con esto, Dios nos va a ayudar, pero es algo que nosotros tendremos que lidiar, ¿no? Y especialmente habrá temporadas donde seamos más propensos a marcharnos, a que nuestro corazón se vaya hacia otro lugar, a que nuestros afectos, nuestro amor,
se vuelque, casi sin darnos cuenta, hacia otra dirección. Y una de ellas especialmente es cuando justamente estamos viviendo una situación de abundancia. ¿Por qué? Porque el éxito, cuando sentimos que hemos alcanzado nuestras metas, que tenemos una situación cómoda, que estamos bien, el éxito tiene la capacidad de engañarnos, haciéndonos creer que lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido nosotros. Hay un capítulo de Los Simpsons, es gracioso, pero es interesante, ¿no? A veces los dibujos animados reflejan, y en concreto Los Simpsons, reflejan muchas realidades de la sociedad, ¿no? Nos muestra cómo funciona el ser humano, ¿no? Pero en uno de esos capítulos, Bart Simpson está orando y dice lo siguiente: querido Dios, pagamos esta comida, así que gracias por nada. Y en cierta manera, muchas veces somos así, ¿no? Es decir, le damos gracias a Dios, pero en realidad no le damos gracias a Dios, ¿no? Porque consideramos que las cosas las hemos conseguido nosotros mismos, ¿no? Así que nuestros momentos de paz, tranquilidad y abundancia material suelen ser los momentos en los que nos encontramos espiritualmente más vulnerables. Nos sentimos más independientes, ¿no? Vamos a mirar estos 4 indicadores, estas 4 lucecitas, que espero que nos molesten cuando estamos en una situación justamente de abundancia y de tranquilidad. Y el primero de ellos es el siguiente. Son 4 afirmaciones. Esta dice, o expresa lo siguiente: la abundancia tiene el poder de tentarnos. La abundancia tiene el poder de tentarnos. Quiero empezar con una pregunta. ¿Está mal querer tener una buena vida? Es decir, ¿está mal querer tener una economía holgada, una vida tranquila, cómoda, próspera, que las cosas vayan bien? ¿Está mal eso? ¿Es malo? Porque hay veces que incluso si alguien tiene un nivel económico superior a la media y es cristiano, a veces eso se considera como una cosa no demasiado buena, ¿no? Parece que el no tener nada o tener menos es algo valioso. Así que por eso esta pregunta, ¿no? Bueno, no voy a responder yo. Voy a responder con la Biblia a esta pregunta. Y lo voy a hacer de una forma un poco extraña. Lo voy a hacer a través de un pasaje del Antiguo Testamento. Y concretamente de la boca de Moisés, que está hablando de parte de Dios al pueblo de Israel. Y él dice lo siguiente. Esto está en Deuteronomio 6, versículos del 10 al 12. Dice: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fijaos, estas palabras son las que, como he dicho, Dios comunica a Moisés para que hable directamente al pueblo de Israel. Y lo primero que observamos, no solamente que estas palabras confirman que Dios cumple sus promesas, sino que Dios cumple sus promesas de forma abundante, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de la descripción de lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel? No le había prometido solamente una cosa, le había prometido una gran abundancia en todo lo que le iba a dar, ¿no? Es más, la abundancia es algo que se origina en Dios mismo, es algo que Él mismo dio. Dios es un Dios abundante, por lo tanto la abundancia es algo bueno, no es malo. Es algo que viene directamente de Él. Ahora bien, ¿cuál es el problema en sí de la abundancia? Bueno, en el mismo texto que acabo de leer encontramos cuál es el problema. El problema es que la abundancia puede llevarnos a creer la mentira de que somos autosuficientes. Cuando tenemos de todo, somos tentados a creer que tenemos el control de nuestra vida, porque los recursos nos permiten hacer cosas y a su vez eso nos trata de hacer creer que tenemos el control. A veces cuando hablamos de este tipo de cosas, lo primero que nos viene a la mente es la gente que tiene. Este problema solamente lo tiene la gente que tiene recursos, que Dios le ha dado capacidades. Ya digo, no solamente estoy hablando de cuestiones
materiales como el dinero o como una vida holgada, sino también capacidades personales. Todos nos gustaría tener cosas que tienen otros. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de capacidades personales, de recursos, de algunos nos gustaría tener el pelo que tiene otro, la altura que tienen otros. Todos queremos algo de otra persona. Así que este peligro que tiene la abundancia no solamente es algo para personas que tienen. Dice Dallas Willard acerca de esto, ¿no? Dice: las falsas ilusiones causadas por las posesiones no se evitan por poseer nada. No es necesario poseer cosas para amarlas, confiar en ellas y aún servirlas. El porcentaje de los esclavizados por la riqueza no es mayor entre los ricos que entre los pobres. No es el dinero ni la ganancia, sino el amor a ellos lo que Pablo dice que es la raíz de todos los males, en 1 de Timoteo 6:10. Y ninguno los ama con mayor desesperación e irrealidad que los que no lo poseen. Este problema no es solamente de los que tienen, el problema también es de los que no tienen, porque quieren tener lo que no tienen. Es muy curioso esto, ¿no? Es curioso. Pero hagamos una autoevaluación. Vamos a evaluarnos a nosotros mismos y piensa en los momentos donde tienes o has tenido o has sentido que has tenido todas las necesidades cubiertas, ¿vale? Piensa en el momento donde estabas bien, donde estabas tranquilo, donde tenías tu cuenta bancaria, tenías tu casa, tenías unas deudas relativamente que no te preocupaban. Y la pregunta es la siguiente: cuando estabas en esa situación, ¿vivías como si te sintieras totalmente dependiente de Dios en todas las cosas? Responde sinceramente. Cuando estás en esa situación o cuando estás en esa situación, ¿realmente vives como si fueras o te sintieras totalmente dependiente de Dios en todas las cosas? Y te voy a compartir otra pregunta que te va a ayudar a entender si realmente eso era algo que se daba o se evidenciaba en tu vida. ¿Orabas de la misma forma? Cuando hablabas con Dios y tenías todo cubierto, ¿tu forma de expresarte, tu forma de hablar con Él mostraba tu dependencia en todas las cosas? En realidad, los momentos de prosperidad, una de las cosas que hacen es exponer lo que de verdad amamos, exponer lo que de verdad queremos. El problema está en nosotros y la advertencia que Dios comunica al pueblo de Israel no está dirigida hacia las cosas materiales, hacia los beneficios materiales o hacia un estado de vida más favorable, sino hacia las personas que van a recibir lo que Dios le va a dar. Porque se trata de un peligro real del que nadie está libre y que nos convierte en cristianos funcionalmente ateos. Es decir, puedo por un lado decir, sí, yo confío en Dios, sí, realmente soy totalmente dependiente, pero en realidad, en lo más profundo de mi corazón, lo que sostiene mi vida, lo que me da confianza, son todos los recursos y las capacidades que yo tengo, o mi economía, o lo que sea, ¿no? Externamente parezco cristiano, internamente soy un ateo. Sigo funcionando como una persona que no descansa en Dios, que no confía en Él, ¿no? Y pensemos en un personaje súper conocido de la Biblia. Pensemos en Salomón. ¿Quién era Salomón? Salomón era un sabio, un rey de Israel, pero quizá no era un hombre más sabio que nunca jamás ha existido después de Jesús en la Biblia, pero creo que muchos no nos acordamos de que Salomón habló cara a cara con Dios. Dios le habló a Salomón. Él vio a Dios. O sea, era un tipo súper sabio, tenía un conocimiento que Dios le había dado, había visto directamente a Dios, pero al final de su vida, acabó cayendo, acabó desviándose por la abundancia de mujeres que tenía, ¿no? Y por la abundancia de cosas que tenía. Si miramos la vida de Jesús, también nos damos cuenta de que Jesús y sus discípulos llevaron una vida sencilla. Ellos practicaron lo que se llama la sencillez de vida. ¿Qué es la sencillez de vida? La sencillez de vida no es no tener nada. No es no tener nada, es una virtud y trata de vivir la vida, tengas mucho, tengas poco, estés afligido o tengas abundancia, con un corazón que busca priorizar y practicar la presencia de Dios. Esa es la clave, esa es la clave.
Esa es la clave, justamente. Enfocarte no en lo que tienes o en lo que no tienes, sino enfocarte en buscar a Dios, ¿no? Buscar la presencia de Jesús, disfrutar de su presencia. El segundo de los indicadores que queremos que nos molesten esta mañana es el siguiente. Y es que la abundancia no tiene por qué ser una señal del favor de Dios. Yo lo siento, pero aquí voy a contraatacar contra los que van de alguna forma defendiendo el Evangelio como algo que siempre da una prosperidad material. No es así. La Biblia una y otra vez dice que esto no es así. Acabamos de mencionar que Dios es un ser que da de forma abundante, pero eso no quiere decir que cada vez que nos encontremos rodeados de bienes materiales significa que Él nos está premiando por algo. El hecho de que yo tenga un montón de cosas no quiere decir que de alguna forma Dios me esté premiando por algo. De hecho, esta era la lógica que tenían los amigos de Job. No sé si os acordáis, ¿no? En los diálogos que Job mantuvo con sus amigos, que por cierto, lo mejor que hicieron los amigos de Job es estar callados una semana. Es lo mejor que hicieron. Después empezaron a hablar y prácticamente lo que dijeron estaba totalmente equivocado y no ayudaba, ¿no? Pero la lógica de los amigos de Job era la siguiente: Dios te da cosas buenas porque eres bueno, Dios te da cosas malas porque eres malo. Esa era su lógica. Obviamente el libro de Job muestra que Dios es totalmente diferente a esa lógica. Además, concluir esto es algo incorrecto y muy peligroso, porque la Biblia lo que dice es justamente lo contrario. Lo que dice es que nadie debería recibir nada bueno de parte de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Nos guste o no nos guste, nadie debería recibir nada bueno de parte de Dios. Todo, aparte de eso, es un regalo de Él, ¿no? De hecho, en esencia, el Evangelio es justamente todo lo contrario. El Evangelio lo que dice es que recibimos lo que no merecemos y no recibimos lo que merecemos. Esa lógica es totalmente distinta. Ahora bien, si la abundancia es una tentación, vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo se presenta la tentación? ¿Se presenta como algo desagradable? ¿Es la tentación algo desagradable? Por definición, la tentación siempre es algo agradable. Si la tentación fuera algo desagradable, no sería un problema para nosotros. No nos sentiríamos atraídos hacia eso para nada, ¿no? La tentación siempre se presenta como una alternativa más atractiva a Dios y a sus planes. Y hay un pasaje muy interesante acerca de la vida del rey Saúl, en 1 Samuel 15, que no vamos a leer porque es bastante largo, pero ahí se nos relata cómo Dios le pide a Saúl que destruya a los amalecitas, que era un pueblo que había intentado destruir al pueblo de Israel y que había tenido un montón de conflictos. Eran enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Así que Dios le dice a Saúl que él se convierta en el juez que juzga a este pueblo y que lo destruya, ¿no? Eso era lo que Dios le había pedido. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente con Saúl. En el versículo 9 del capítulo 15 del primer libro de Samuel dice: pero Saúl, hablando de lo que él hizo, y el pueblo que estaba con él, perdonaron a Agag, que era el rey amalecita, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlos por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Fijaos qué interesante. Dios le dice a Saúl: mira, tienes que destruir absolutamente todo de este pueblo, absolutamente todo. Saúl llega y lo que hace es perdona al rey, se queda con lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, con todo lo bueno, y lo que era malo, lo que era de peor calidad, eso sí, lo desecharon y lo destruyeron, ¿no? ¿Qué fue lo que tentó a Saúl? Porque Saúl sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que tentó? Lo que tentó a Saúl fue la cantidad de cosas buenas que tenía tan cerca de sus manos. Él podía decidir qué hacer con eso. Y fue tentado a quedarse con esas cosas. Pero no solamente eso, sino que estaba tan cegado que sigue el relato contando que lo siguiente que hizo es se construyó un monumento para sí mismo, para felicitarse de lo que había conseguido, y cuando fue confrontado por el profeta, él estaba convencido de que había cumplido la voluntad de Dios. Fijaos, ¿no?
la cantidad de cosas que él tuvo, tomó la decisión de quedárselas y cómo eso afectó a su ceguera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hecho de tener abundancia en diferentes áreas de nuestra vida no significa que estemos preparados para disfrutar de ella. Que yo tenga recursos, que yo tenga capacidades que Dios me ha dado, cosas que Dios ha puesto cerca de mí, no significa que yo esté preparado para disfrutar de ellas. Y quiero usar una ilustración para que entendáis lo que estoy tratando de comunicar, que quizás es un poco complicado, ¿no? Yo quiero que pienses lo siguiente. Imagínate que quieres cambiar de casa, ¿vale? Tienes una casa pequeña, necesitas una casa más grande y te pones a mirar casas. Te pones a mirar casas, y a la vez que estás mirando casas, estás orando y le estás pidiendo a Dios por una casa nueva, ¿vale? Está bien, ¿eh? Es algo espiritual, ¿no? Pasado un tiempo encuentras una casa que se ajusta a tus necesidades y que te gusta. Y lo siguiente que haces es, no dejas de orar, vas al banco para ver si te dan un crédito para comprarla. Así que ya tienes la casa, estás orando por el crédito y a los pocos días te llaman del banco y te dicen, bueno señor, aquí tiene su crédito, lo tiene concedido. Y todo parece apuntar a que Dios está diciéndome que diga que sí a esto, que haga esto. Parece que Dios me está favoreciendo y ajustando todo para que salga bien. Ahora, ¿es realmente esto así? ¿Es realmente esto funciona así? Si yo tengo cosas para poder llevar a cabo lo que yo quiero, ¿es realmente porque Dios quiere que yo lo haga? Aquí la respuesta es depende. 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 Puede que hacerlo sea correcto, puede que no hacerlo sea incorrecto. Depende. Depende de la persona, depende de ti, depende de mí, depende de nuestro caso particular. Porque para una persona podría ser una bendición y para otra persona podría ser una tentación. Especialmente si el deseo en concreto de este ejemplo de querer cambiar de casa es algo que ha capturado mi corazón, es algo que se ha apropiado de mi corazón y es algo que deseo por encima del resto de las cosas. ¿Vale? De hecho, algo que Dios hace muchas veces, por culpa nuestra, por nuestra dureza, es que en muchas ocasiones nos disciplina dándonos lo que no queremos soltar para corregirnos y liberarnos de lo que nos domina. Muchas veces nosotros, en nuestra obcecación y por nuestra posibilidad de poder hacer cosas, nos empeñamos en tomar una dirección que no es la adecuada, y Dios hace a veces como hacemos nosotros con nuestros hijos, nos suelta y nos deja que probemos el sabor de nuestras malas decisiones para luego liberarnos de lo que nos domina. Y con las cosas materiales pasa constantemente, ¿sí? Tercer piloto que también nos va a ayudar con respecto a cuidar y a guardar vigilar nuestro corazón, ¿no? Cuando estamos rodeados de abundancia. Es el siguiente, es entender que la abundancia tiende a desviarnos de nuestra verdadera meta. Esto no es una idea mía. O sea, no sé si estáis dando cuenta, pero lo estoy repitiendo muchas veces. La Biblia es muy clara. Las cosas materiales compiten para seducirnos y desviarnos. Las cosas materiales exponen y tratan de engañarnos y desviarnos de nuestro objetivo de vida, ¿no? Ya he dicho que se muestran como atractivas, pero además tienen la capacidad de convertir a nuestro corazón en algo impermeable y hacerlo insensible al valor de Dios. Y esto ocurre casi sin darnos cuenta. Generan insensibilidad. Jesús mismo habla acerca de esto en la parábola del sembrador, ¿no? En Mateo 13:22. Él dice, en esta parábola Jesús habla de 3 tipos de terreno y esos terrenos se corresponden con la situación de distintas personas. Y una de ellas es la siguiente. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se quedan sin fruto. No sé si te has dado cuenta del detalle, ¿no? Si has observado el detalle. Jesús está refiriéndose a personas que han escuchado la palabra, que han escuchado el Evangelio, que están interesadas en él, pero
que les pasa lo siguiente, ¿no? Que por causa de la riqueza no pueden tener una verdadera experiencia con el Evangelio ni con Jesús. Se quedan a medias. Y el problema es justamente la abundancia, ¿no? El haberse quedado enfocado, el que estén tan apegados a ese tipo de cosas, ¿no? El que estén tan presentes en su vida, ¿no? Esto nos desvía de nuestro objetivo principal de vida. Nos desvía de poder disfrutar de quién es Dios, de la relación que día a día nos presenta y nos invita, ¿no? Estaba pensando en algo que a mí me ocurre muy a menudo, y no sé si a vosotros, pero a mí los supermercados grandes me aturden. Me aturden. A lo mejor me pasa a mí solo, ¿no? Pero hay tanta cantidad de cosas, hay tanta diversidad, hay tantos colores, hay tanta gente, pero me aturden. De hecho, me pasa una cosa, me ha pasado algunas veces con mi mujer, ¿no? Que me manda que vaya a comprar algo y en el mero caminar entre los pasillos y empiezo a mirar una cosa a otra, vuelvo a casa y se me ha olvidado lo que iba a comprar. Y he comprado otra cosa cualquiera, ¿no? O a veces vas al súper, vas a comprar una cosa y al final te traes el carro lleno de cosas que ni siquiera necesitas, ¿no? Pero bueno, a veces estaban tan baratas o eran tan atractivas, ¿no? O era chocolate, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos cerca de las Navidades, ¿no? Lo que Jesús está tratando de comunicar aquí es algo similar, ¿no? Es decir, caminamos por la vida y especialmente cuando hay abundancia cerca de nosotros, es parecido como cuando estás caminando por los pasillos del supermercado. Hay una tendencia a olvidarte a lo que ibas realmente. Y al final acabas picando en una cosa, acabas picando en otro y te olvidas de qué trata la vida cristiana, ¿no? Porque ¿cuál es la meta de la vida cristiana realmente? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué, no sé, por qué practicamos las disciplinas espirituales? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la meta de todo cristiano, la meta de toda aquella persona que se considera discípulo de Jesús es doble y es superior a cualquier otra cosa. Y es muy sencilla, es muy simple. Es disfrutar del amor de Dios, disfrutar del amor que Dios me tiene y vivir para que otros puedan disfrutarlo, vivir para amar a otras personas y que puedan conocer el amor de Dios. Esa es la meta de nuestra vida. Para eso existimos, para eso fuimos creados. Pero cuando salimos al supermercado de la abundancia, perdemos el objetivo de nuestra meta. ¿Y por qué esta meta es la mayor, la superior? Amar a Dios, buscar amar a Dios y ayudar a otros a que amen a Dios, a que puedan disfrutarlo, son los dos únicos objetivos de vida que nos podemos llevar de este mundo. No te puedes llevar nada. No te puedes llevar cualquier otra cosa, no sirve de nada. Solamente vas a poderte llevar tu búsqueda del amor de Dios, que lo vivirás con una experiencia plena, y todas las personas a las que Dios haya llevado hacia sí mismo a través de ti, que las verás allí también. Son las dos únicas cosas que te vas a poder llevar allí, a lo que viene después de esta vida, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque Salomón en esto tenía mucha sabiduría, ¿no? Decía, hay personas que se afanan muchas veces por acumular cosas, éxitos, pero luego se mueren y viene un hijo y se lo gasta todo en cualquier cosa, ¿no? Todo el esfuerzo. ¿Cuántos padres han estado ahorrando durante mucho tiempo para darle una herencia a su hijo y luego llegan su hijo y la gastan como si no le hubiese costado nada, ¿no? Y a veces invertimos demasiado esfuerzo en ese tipo de cosas y olvidamos que no hay mayor meta que disfrutar ahora del amor de Dios y acompañar a otros en esa tarea, ¿no? Y vamos a mirar el último de los indicadores, que es el siguiente: que la abundancia será algo de lo que rendiremos cuentas. Pregunta sencilla, de párvulo casi, de primaria. ¿A quién pertenece todo? ¿De quién es todo? Esto lo saben hasta los niños pequeños, ¿no? Bueno, el salmista también lo sabe. La respuesta sencilla es lo que él expresa en el Salmo 24.1 y que está esparcido a lo largo de toda la Biblia, ¿no?
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es dueño de todo? Dios. Es indiscutible. Ahora, viene la pregunta retadora para nosotros. ¿Manejas las cosas que Dios te ha dado como si todo fuera de Él? Si todo es de Dios, ¿manejamos las cosas como si fueran de Él? Pensemos en algo tan típico como el dinero, o como el tiempo, o como las capacidades o las destrezas que has recibido. ¿Las manejas como si fueran de Él o las manejas como si fueran tuyas? Si nada de lo que tenemos nos pertenece, entonces en realidad nosotros somos administradores y no propietarios de lo que tenemos. Y da igual si tienes mucho o tienes poco. Ni tú ni yo somos propietarios de lo que tenemos, ni siquiera de nuestra propia vida. No somos propietarios, es un regalo, ya lo dije al principio. Todo lo que tenemos es un regalo. Es un regalo, es una concesión para nosotros. Así que somos administradores. Ahora, ¿por qué Dios nos da abundantemente? Bueno, ya hemos dicho, Dios es un Dios que da en abundancia y lo hace porque tenemos necesidades reales. Fuimos creados perfectos, pero con necesidades reales, pero además hay otras personas que tienen necesidades reales que Dios quiere suplir a través de nosotros. Por eso Dios nos da abundantemente. Y Dios no nos va a pedir cuentas por lo que nos ha dado, sino por cómo hemos usado lo que nos ha dado. Él no va a pedirme cuentas, bueno, yo te di mucho, bueno, yo te di menos, no. ¿Cómo usaste lo que yo te di? ¿Cómo usaste lo que yo te di? ¿Cómo usas lo que Él te ha dado, no? Y no podemos evitar no pensar en la parábola de las minas, que está en Lucas 19, del 11 al 27, ¿no? No la vamos a leer porque si no, no me da tiempo a terminar, pero en esa parábola habla Jesús acerca de un señor que se va a recibir un reino y llama a 3 siervos y le da una cantidad de dinero a cada uno de ellos. Diferentes cantidades de dinero, ¿no? Y les dice que negocien con ese dinero hasta su vuelta. A la vuelta, cuando viene ese amo, llama a esos 3 siervos para que rindan acerca de qué han hecho con lo que él les ha dado, con ese dinero recibido. Hay 2 de ellos que han negociado con ese dinero, han traído no solamente el dinero que le dio, sino más. Pero hay un tercero que únicamente se dedicó a esconder, a guardar lo que había recibido, ¿no? Hay muchos que interpretan que aquí Jesús se está refiriendo al mensaje del Evangelio, que se está refiriendo a algo espiritual, pero si miramos unos versículos más atrás, nos vamos a encontrar con el relato de Jesús y Zaqueo. Zaqueo era el recaudador de impuestos, odiado por los judíos, que lo que hacían, bueno, los recaudadores lo que hacían era cobraban los impuestos de Roma, pero tenían la libertad de meter por ahí una comisión y quedársela. Y normalmente metían una comisión alta y eran personas que tenían mucho dinero, tenían muchos recursos económicos, ¿no? Entonces Zaqueo era una persona que vivía en la abundancia material. Pero ¿qué pasó cuando Jesús se encontró con Zaqueo? Bueno, el resumen de lo que ocurrió es que cuando Jesús se encontró con Zaqueo, lo liberó de la esclavitud del amor a la abundancia material para poder hacer un buen uso de ella. Y fijaos lo que pasa. Cuando Jesús tiene un encuentro con Zaqueo, lo siguiente que hace Zaqueo es comenzar a vivir con un deseo nuevo. ¿Qué es lo que hace? Primero, cumplir con la justicia, es decir, devolverle a los que le había robado no solamente el dinero que le había robado, sino compensarlo. Y lo siguiente es cumplir con las necesidades de los pobres. Para mí, la parábola de las minas que Jesús está compartiendo, no solamente en ella no solamente se está refiriendo a un aspecto espiritual, sino se estaba refiriendo a cómo usamos todo lo que Él nos ha dado. No solamente el Evangelio, no solamente, sino nuestro dinero, nuestras capacidades, nuestra vida, nuestro tiempo, absolutamente todo. Cómo usamos todo lo que Él nos ha dado, incluyendo la abundancia material, para acumular tesoros en el cielo. Eso es lo que
Jesús está comunicando en esa parábola. Es decir, Él nos va a pedir explicaciones acerca de todo lo que tenemos y cómo lo hemos puesto en funcionamiento para ayudar a otras personas que puedan ser conocidos, que puedan disfrutarlo, a que puedan recibir el Evangelio, que puedan aceptar a Jesús, a que puedan encontrarse con Él y tener una relación de verdad, ¿no? Encontrar la salvación. Esa es la realidad, ¿no? Quiero terminar aquí y quisiera desafiaros a que porque aquí todos tenemos abundancia, no estamos en un país del tercer mundo, estamos en un país del primer mundo. A veces pensamos en que la abundancia es tener mucho, no, todos tenemos mucho, tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Sí, quizás te cuesta llegar a fin de mes, pero es que hay gente que ni llega. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no... Hay cosas que jamás en la vida podrá tener como tenemos nosotros. Así que yo te reto a que en casa, cuando estés solo, pienses con detenimiento estas 4 cosas, estas 4 afirmaciones, y para que entiendas cómo es tu relación con tu abundancia, con los recursos que tú tienes, ¿no? Y que te ayude a guardar el corazón en medio de todo lo que tú tienes que Dios te ha dado, para que tu corazón sea suyo, no de las cosas, no de lo material. Y quisiera acabar con una cita de John Piper, que espero que te confronte como a mí me confronta siempre que la leo. Siempre que la leo me confronta y me hace pensar mucho, ¿no? Es un libro pequeñito que se llama No desperdicies tu vida y tiene una frase larga, una cita larga que voy a leer ahora mismo. Y dice lo siguiente, dice John Piper: te diré lo que es una tragedia, te mostraré cómo desperdiciar tu vida. Piensa en esta historia publicada en las revistas Elecciones en febrero de 1998, que habla de una pareja que se retiró antes de tiempo dejando sus empleos en el nordeste del país cuando él tenía 59 años y ella 51. Ahora viven en Punta Gorda, Florida, donde viajan en su yate de 10 metros de eslora, juegan al softball y recolectan caracoles en la playa. Al principio pensé que se trataba de una broma, pero no lo era. Trágicamente, el sueño era el siguiente: llegar al final de su vida, su única y preciosa vida dada por Dios, y hacer que su última gran obra antes de rendir cuenta frente a Cristo fuera jugar al softball y juntar caracoles en la playa. Imagínatelos ante Cristo el gran día del juicio. Mira, Señor, mira los caracoles que juntamos. Esta es la tragedia. Y hoy hay quienes gastan miles de millones de dólares o euros para convencernos de que vayamos tras ese trágico sueño. Frente a esto, alzo mi protesta. No compres ese sueño, no desperdicies tu vida. No dejes que las cosas te roben el poder estar enamorado y entusiasmado con Dios. No te dejes engañar por ese tipo de cosas. No te dejes engañar. Y lo sabes que las cosas no tienen. Si de verdad has conocido a Jesús, sabes que las cosas no tienen la capacidad de hacer lo que Jesús hace en nosotros y por nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a guardar el corazón con este tipo de cosas. Señor, es verdad que tú nos das muchas cosas para que las disfrutemos. A veces cosas tan asumidas que ni siquiera las agradecemos, ni siquiera nos damos cuenta de lo privilegiados que somos, y a la vez, ¿cuántas veces lo material, lo temporal nos deslumbra y no nos permite ver que en realidad todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener eres tú? Que todo se queda aquí y que en realidad nos da las cosas para ponerlas a tu servicio, para mostrar tu amor a otras personas, para vivir de una forma desprendida. No podemos vivir así si tú no alumbras esta realidad y nos confrontas y nos muestras cuán atados estamos todavía a este tipo de cosas. Señor, ayúdanos a
a estar alertas, a considerar que somos dependientes de ti en todo, absolutamente todo, y que todo te pertenece a ti y poder extender las manos y ponerlo a tu servicio, que lo uses como tú quieras. Señor, gracias porque podríamos mirar estas cosas y sentir que no son relevantes, que no nos importan, pero sí nos importan, Señor, porque nos importas tú y nos importa todo aquello que debilite nuestro corazón, que lo haga impermeable a tu amor, a tu verdad, a la experiencia real de tu presencia, y queremos colocarnos en su lugar adecuado y te necesitamos para eso. Gracias, Señor, por tu paciencia, gracias porque sabemos que estamos en un proceso y queremos ir en la misma dirección que tú nos estás llevando. Así que ayúdanos también que cuando tenemos tantas cosas, que estas nos impulsen hacia ti y no nos separen de ti. Y oramos por Jesús, porque gracias a Él podemos tener la seguridad de que en medio de esta lucha siempre tenemos gracia, siempre tenemos a nuestra disposición el poder de tu Espíritu para poder despegarnos y poder vivir una vida que realmente encuentre su máxima expresión y su máximo disfrute en tu persona y no en el resto de las cosas. Gracias, Señor, gracias por estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Lucharemos contra esto hasta el final de nuestros días, pero nunca lo haremos solo, nunca lo haremos solo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.